Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Aspectos Tributarios a tomar en cuenta en la coyuntura actual, donde abordaremos los siguientes temas: optimización de caja, régimen especial de depreciación acelerada, deducibilidad de intereses y temas de planificación fiscal. Esta conferencia se está desarrollando gracias a la empresa EY. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Pamela Ormeño, gerente senior del área de asesoría tributaria en EY Perú, con más de 10 años de experiencia en brindando servicios de asesoría tributaria en diversos sectores, tales como automotriz, hidrocarburos y retail. Muy buenas noches, Pamela, te dejo para que puedas iniciar. Muchas gracias. Gracias a la Asociación Automotriz del Perú por la invitación. Así que ahora voy a proceder a compartir la presentación para poder empezar. A ver, la idea de esta charla, de esta conferencia, es que podamos tener en cuenta diversos aspectos tributarios, sobre todo en esa coyuntura. Y de hecho, si bien no es que hasta el momento por lo menos hayan sido introducidas modificaciones a nuestro régimen tributario, es muy importante tener en cuenta algunos cambios que ya se venían desde hace algunos años con la publicación de algunas normas, concretamente, por ejemplo, sobre el tema de la subcapitalización de intereses, tema del que conversaremos posteriormente. Pero más allá de eso, porque como les digo, no es que haya habido cambios para este año 2021 todavía, es importante recordar algunos aspectos fundamentales que, si bien no son novedosos, digamos, a veces el día a día nos gana y los perdemos de vista. Y esos aspectos muchas veces tienen que ver, pues, con temas de optimización de caja, o tema de generación de ahorros para las compañías, ¿no? Entonces, es por ello que hemos considerado conveniente tocar algunos aspectos fundamentales que pueden resultar muy relevantes para el contexto en el que nos encontramos en la actualidad. Entonces, comenzamos con el primero de ellos. Y por favor, siéntanse completamente libres de hacer las consultas, tal vez mientras vamos tocando cada uno de los temas, o si no, igual entiendo que al final de la charla tendremos un espacio en caso también quieran formular alguna consulta. El primer tema tiene que ver con la optimización de la caja, y ese es uno de los aspectos que yo les quería comentar, y que, como les decía hace unos momentos, resulta muy importante, sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos. ¿A qué me refiero con este tema? Ustedes recordarán que el año pasado fue publicada una resolución del Tribunal Fiscal acerca de la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta. Y, nuevamente, eso es un tema que, si bien ya fue conocido el año pasado, igual algunas compañías en la práctica pueden haber, no haber aplicado ese pronunciamiento, y este año, y así como los años siguientes, puede resultar de vital importancia para generar una optimización en caja. ¿En qué consiste este tema? A ver, como ustedes saben, si por ejemplo las compañías realizan pagos a cuenta del impuesto a la renta durante el ejercicio, pagos a cuentas mensuales, y si estos pagos a cuenta mensuales resultan siendo mayores que el impuesto a la renta que resulta por pagar al final del año, las empresas pueden determinar un saldo a favor. ¿Por qué? Porque los pagos a cuenta, que funcionan como un crédito finalmente, resultan mayores, en mi ejemplo, al impuesto a la renta que finalmente resulta como obligación tributaria y que es el que corresponde pagar a la zona. En ese tipo de situaciones, cuando tenemos una situación de saldo a favor, lo que señala la ley del impuesto a la renta es que este saldo a favor puede ser utilizado de dos maneras. La primera de ellas es que se puede, por ejemplo, arrastrar ese saldo a favor contra las obligaciones del impuesto a la renta de los ejercicios futuros. Entonces, por ejemplo, si determinamos una situación de saldo a favor del impuesto a la renta del año 1, ese saldo a favor, una de las opciones, es utilizarlo contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta del año 2. Simplemente ese saldo se arrastra. Esa es la primera forma tradicional de utilizar el saldo a favor que establece la ley del impuesto a la renta. La segunda opción que establece esta ley es que ese saldo se pueda pedir en devolución. Esas son, como mencioné hace unos momentos, las dos formas tradicionales que tenemos para utilizar
el saldo a favor del impuesto a la renta, que seguramente ustedes conocen muy bien. Sin embargo, ¿y dónde está la novedad del asunto? Sin embargo, el año pasado fue publicada una resolución del Tribunal Fiscal que recogió un criterio que fue considerado como de observancia obligatoria. Sucede que en este caso, que dio origen a esta emisión de la resolución del Tribunal Fiscal, consistió en que un contribuyente solicitó a la administración tributaria la compensación de este saldo a favor contra deudas tributarias correspondientes a otros impuestos. Entonces, si se fijan, nos estamos alejando de las dos formas tradicionales que establece la ley del impuesto a la renta. Solo para recordar, o se puede arrastrar el saldo a favor del impuesto a la renta contra periodos futuros, o se puede solicitar en devolución. Sin embargo, como les comento, en este caso particular, el contribuyente solicitó la compensación de ese saldo a favor, no contra los pagos a cuenta del año siguiente, que es una de las formas tradicionales que les he mencionado, sino solicitó la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta contra otras deudas tributarias. Entonces, en ese caso, de manera preliminar, la SUNAT desestimó esa solicitud de compensación y señaló que esa solicitud que fue presentada por el contribuyente no se ajustaba a lo previsto por la ley del impuesto a la renta. Nuevamente, porque la ley del impuesto a la renta solamente admite dos formas tradicionales, digamos, de utilizar el saldo a favor. O lo arrastramos o lo pedimos en devolución. Sin embargo, el Tribunal Fiscal, en este caso, lo que falló es que si es que el contribuyente así lo solicita a la SUNAT, es decir, si el contribuyente expresamente le hace una solicitud a la SUNAT de compensación del saldo a favor contra alguna otra deuda tributaria, la SUNAT tiene que admitir esa solicitud de compensación, que es una solicitud de compensación de parte, ¿no? Entonces, este tema resulta muy relevante porque si es que las compañías han obtenido un saldo a favor del impuesto a la renta, por ejemplo, el saldo a favor del impuesto a la renta, del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2020, ese saldo podría ser compensado, por ejemplo, contra el IGB, ¿no? Entonces, ¿eso por qué genera un ahorro en caja? Porque las compañías ya no van a tener que sacar de su bolsillo o utilizar caja de su bolsillo, digamos, para pagar otras deudas tributarias como el IGB, como el ITAM, sino que va a poder utilizar ese saldo justamente para extinguir las deudas tributarias correspondientes a otros tributos. Entonces, este tema nuevamente resulta muy relevante. En la práctica, ¿cómo se ha venido dando? En realidad, este procedimiento ha sido ya regulado por la propia SUNAT, por si es que les queda alguna duda sobre cómo implementarlo, porque a veces cuando se emiten resoluciones del Tribunal Fiscal, uno pensaría que se tiene o se cuenta ya como la teoría, digamos, del pronunciamiento, pero a veces uno se cuestiona, ¿y la SUNAT lo va a admitir? ¿Admitirá este procedimiento que se basa en un criterio recogido por el Tribunal Fiscal? En este caso, la respuesta es que sí. Incluso ustedes en la página web de la SUNAT pueden encontrar el procedimiento propiamente para aplicar o para solicitar esta compensación de saldo a favor contra otras deudas tributarias. Y viene funcionando el tema muy bien. Y nuevamente, la ventaja de esta alternativa es que podamos generar una optimización o un ahorro en caja, porque ya no vamos a utilizar caja de la compañía para pagar las otras deudas tributarias, sino que podríamos utilizar el saldo a favor del impuesto a la renta para justamente cancelar las otras deudas tributarias que se puedan tener, como el IGB, como el ITAM. Ese es un primer tema. En línea con ello, recientemente, y eso sí es una novedad, ha sido emitida una resolución del Tribunal Fiscal que recoge un criterio que también es de observancia obligatoria y de alguna manera está en línea con el pronunciamiento anterior referido al saldo a favor. En este caso, lo que se ha mencionado, lo que el tribunal ha fallado, es que el ITAM, que se puede haber pagado, y como ustedes saben, el ITAM funciona en buena cuenta como un crédito contra el impuesto a la renta, esa es la forma única establecida por la ley del ITAM para utilizar este impuesto, el ITAM que se paga, ¿no? Es un crédito contra el impuesto a la renta, esa es la forma tradicional. Sin embargo, mediante esta resolución del Tribunal Fiscal, lo que se ha establecido es que este ITAM no utilizado podría también ser utilizado o compensado contra otras deudas tributarias que se puedan tener, ¿no? Entonces, también podría ser entonces que si es que tenemos un saldo de ITAM, un ITAM no utilizado, un ITAM que nos sobra, lo que podríamos hacer es también solicitar a la administración tributaria que se compense ese ITAM contra, por ejemplo, el IGB. Eso nuevamente genera un gran ahorro en caja, porque vamos a destinar ese crédito que se tiene, en este caso del ITAM,
para la cancelación de otras deudas tributarias, así sean de otro tipo de impuestos, ¿no? Como les decía, como el IGB, por ejemplo. Eso nos genera un gran ahorro en caja. Entonces, yo les recomiendo que tanto en el caso del saldo a favor del impuesto a la renta contenido en la lámina anterior, como en el caso del ITAM, que por ejemplo pueda haber sobrado, entre comillas, ustedes revisen estos casos y en el ejercicio que acaba de cerrar, bueno, el ejercicio 2020, o para el cierre del ejercicio 2021, vean si es que tienen estas situaciones para que puedan aprovecharlas de manera eficiente. Nuevamente, podrían lograr una gran optimización de caja porque no se utilizaría la caja para pagar las otras deudas tributarias, sino que estos saldos fiscales, digamos, estos créditos fiscales que puedan tener por el ITAM o por el saldo a favor del impuesto a la renta propiamente dicho, podrían utilizarlos, pues, para extinguir otras deudas tributarias asociadas inclusive a otros tributos. Otros aspectos a tener en cuenta, más allá de estos asuntos asociados a la optimización de caja. Temas de planificación fiscal, y nuevamente acá hay que recordar algunos otros temas que si bien no son novedosos, a veces pues el día a día puede hacer que nos olvidemos de ellos. ¿A qué me refiero concretamente? Es muy importante, pues nosotros recomendamos muchísimo ver cuál es la tasa efectiva del impuesto a la renta que las compañías vienen pagando. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que la tasa nominal del impuesto a la renta es del 29.5%. Sin embargo, justamente por las distintas adiciones y deducciones que se puedan presentar en el cálculo del impuesto a la renta, podría ser que la tasa efectiva del impuesto a la renta que se esté pagando se aleje de la tasa nominal del impuesto a la renta. Hay compañías que, si ustedes están en el ejercicio numérico, pueden estar con una tasa efectiva del 34, 35%, 36%, cuando en realidad, como dije y como sabemos, la tasa nominal del impuesto a la renta es del 29.5%. Entonces, en este caso lo que nosotros recomendamos es justamente como en esta coyuntura en la que nos encontramos, es muy importante cuidar la caja que podamos tener, cuidar el presupuesto con el que se pueda contar dentro de la compañía, es verificar cuál es la tasa que cada una de las compañías tiene de manera efectiva por concepto del impuesto a la renta. Estamos cerca del 29.5%, estamos muy alejados, estamos en 34, 35, 36. Si bien no hay un número exacto que nos dé una idea de cuán alejados estemos de la tasa nominal del impuesto a la renta, en nuestra experiencia, un 33, 34, 35% más, ya es una tasa muy elevada, muy alejada de la tasa nominal del 29.5, con lo cual sería en ese tipo de situaciones recomendable ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué nuestra tasa efectiva del impuesto a la renta está muy desviada, está muy alejada de la tasa nominal? En ese tipo de casos sería importante revisar qué es lo que ha venido teniendo la compañía, cuáles son los casos que están generando que tengamos una tasa muy desviada. Tenemos muchos reparos, tenemos muchas adiciones. ¿Por qué tenemos esas adiciones? Podría ser que tengamos esas adiciones por un tema de ser conservadores, pero en ese caso tal vez valdría la pena revisar si en realidad corresponde que seamos conservadores o es que en realidad por los distintos pronunciamientos del Tribunal Fiscal o de la SUNAT que hayan podido ser emitidos en los últimos años, en realidad hay un espacio como para cambiar de posición y tal vez estamos haciendo además una adición que nos está encareciendo la tasa efectiva del impuesto a la renta, ¿no? Entonces hay que revisar cuáles son esas situaciones que están generando, de ser el caso, que nuestra tasa efectiva del impuesto a la renta sea mucho más elevada a la tasa nominal del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, es muy importante revisar eso, qué adiciones tenemos, si son estas permanentes, si son temporales. Algunas veces lo que he visto en la práctica es que se tienen algunas adiciones que justamente hacen que la tasa efectiva del impuesto a la renta sea elevada, porque a veces simplemente falta reunir cierta documentación. Es el caso típico de las mermas, de los desmedros. Si me está faltando documentación, entonces tal vez para el otro año que venga o para lo que queda del año sería importante ordenarnos y conseguir esa información, de modo tal que ya no tengamos un reparo en el cálculo del impuesto a la renta y así nuevamente podamos acercarnos a lo más próximo posible a la tasa nominal del impuesto a la renta. En línea con lo que acabo de comentar, lo que nosotros pensamos es justamente ver si es que en nuestro cálculo del impuesto a la renta de los últimos años y de los años futuros, cuál es el tratamiento que se le viene otorgando a ciertas partidas.
Y es que, como ustedes saben, la ley del impuesto a la renta, en determinados casos de determinados gastos, establece un tratamiento específico a aplicar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes saben que en el caso de los gastos preoperativos, lo que la ley del impuesto a la renta establece específicamente en el inciso G del artículo 37 de la ley, es que los gastos preoperativos pueden ser deducidos en un solo ejercicio o podrían ser eventualmente reconocidos como gasto, digamos, a lo largo de un plazo máximo de 10 años. Tenemos esa opción, 1 año o hasta 10 años, ¿no? Y es opción de la compañía determinar cuál es el tratamiento aplicable de esas dos alternativas. ¿Por qué pongo eso sobre la mesa? Si es algo que finalmente se estableció en la norma. Porque a veces es importante, dependiendo de los resultados que arroje la compañía para efectos tributarios, cuál es la opción que conviene tomar. En este caso, si tenemos un proyecto en etapa preoperativa, conviene que tomemos la opción de deducir el gasto en un solo ejercicio. ¿Qué pasaría si la compañía, por ejemplo, se encuentra en una situación, no sé, de pérdida, por ejemplo? ¿Conviene en ese momento tomarlo? O tal vez no me conviene tomarme todo el gasto en un solo ejercicio porque eso aumentaría mi pérdida, ¿no? Y tal vez estoy en un sistema de pérdida que es el sistema A, en cuyo caso las pérdidas expiran a los 4 años. Entonces, ¿me conviene tomar esa decisión de considerar el gasto preoperativo en un solo ejercicio o tal vez me convendrá extenderlo? Lo mismo con el caso de los intangibles. En el caso de los intangibles también la compañía puede optar por el tratamiento a aplicar para fines del impuesto a la renta. Entonces, habrá que ver pues la situación de la compañía para ver si es que conviene darle uno u otro tratamiento establecido en la ley del impuesto a la renta. Entonces, estos aspectos que les estoy comentando tienen que ver básicamente con cómo planificamos y administramos de manera eficiente las partidas temporales, obviamente todo dentro del contexto normativo que tenemos, ¿no? Entonces, a veces estos temas se convierten en asuntos muy relevantes, pues de esto depende justamente los resultados tributarios que puedan obtener las compañías. Por otro lado, un tema que hemos visto muchísimo en la práctica y que nosotros siempre recomendamos evaluar es el tema de las retenciones de los no domiciliados. ¿A qué me refiero? A veces se tiene la idea de que cualquier cargo, por ejemplo, por un servicio que venga del exterior, un no domiciliado prestado por un no domiciliado, de por sí tiene que tener una retención del 30%. Eso es lo que hemos visto en la práctica. Se tiene la idea de que siempre que tengamos un cobro de un no domiciliado, el no domiciliado, o al no domiciliado, mejor dicho, le vamos a practicar una retención del 30%. Eso porque a veces se hace, porque a veces se dice que es necesario o lo más recomendable es hacer una retención del 30% para que luego la autoridad tributaria, si me fiscaliza, no realice ninguna observación a mi gasto, ¿no? Al gasto que me generará ese cargo por el no domiciliado. Sin embargo, eso fíjense que no es correcto, porque no necesariamente si nosotros hacemos una retención del 30% un cargo no domiciliado, eso automáticamente me va a validar mi gasto. En otras jurisdicciones, que no es el caso del Perú, sí se tiene ese tema de, si hago la retención, automáticamente mi gasto queda validado. Sin embargo, eso no ocurre en el Perú. En el Perú lo que nosotros tenemos es que el tema de las retenciones y el tema de la deducibilidad del gasto generado por un servicio prestado por un no domiciliado son aspectos completamente independientes. Podría ser que un determinado cargo esté sujeto a retención y el gasto no sea deducible. Podría ser el caso que el cargo no esté sujeto a retención, pero sí me dé un gasto deducible. Es decir, no hay una relación de dependencia entre el tratamiento que se le da a las retenciones de no domiciliados y al tratamiento que se le da al gasto generado justamente por esos servicios prestados por no domiciliados. Son aspectos completamente independientes. ¿Por qué comento este tema? Nuevamente por lo que les decía hace unos momentos, a veces se cree que lo más conservador es de frente a aplicar una retención, un cargo de no domiciliado del 30%. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es que a veces ese tipo de situaciones, un cargo recibido de un no domiciliado, no necesariamente está sujeto a una retención. Recordemos que la ley del impuesto a la renta establece determinados supuestos que generan rentas de fuente peruana. Y como ustedes saben, los no domiciliados tributan para fines del impuesto a la renta solo por las rentas de fuente peruana. Es decir, si no nos encontramos ante un supuesto de generación de renta de fuente peruana por parte del no domiciliado, ese cargo no estaría sujeto a retención. Además, incluso en los casos en los que hay generación de rentas de fuente peruana, no
es la única tasa, la del 30%, es la tasa a aplicar. Hay tasas, como ustedes saben, distintas. El ejemplo de ello es la asistencia técnica. La asistencia técnica se sujeta a una tasa de retención del 15%, más no del 30%. Entonces, nosotros siempre recomendamos hacer una evaluación de cuáles son esos cargos que las compañías vienen pagando no domiciliados, uno. Y segundo, básicamente revisar cuál es la tasa que le venimos aplicando. Y lo tercero es, ¿por qué le vengo aplicando esas tasas? Uno, por ser conservador, o dos, porque he hecho el análisis correcto y corresponde una retención. Y tres, yo recomendaría ver si es que en realidad esa tasa que vengo aplicando es la correcta. Porque nuevamente, a veces por ser conservadores, podría ser el caso que estamos haciendo una retención que incluso no corresponde. Ese tipo de temas también se suele ver, y les recomiendo mucho revisar este aspecto que les voy a comentar, en el caso del uso de un software. A veces se cree que si una compañía no domiciliada, por ejemplo, me cede incluso un software que va a ser utilizado por la compañía local, ya estamos ante una regalía, cuya tasa es de 30%. O estamos ante un servicio digital, cuya tasa también es de 30%. Y les comento que en realidad no necesariamente es así. Podría ser el caso que la cesión de un software por parte de un no domiciliado a favor de un domiciliado puede incluso calificar como un supuesto de enajenación. Y en ese caso, esa enajenación no genera una renta de fuente peruana y por lo tanto no corresponde a una retención. Ese caso, como les comento, es un caso que hemos visto muchísimo en la práctica, por lo cual sugerimos revisar el tema y ver si en realidad las retenciones que se vienen aplicando a los no domiciliados resultan siendo correctas. ¿Por qué sería un tema que les recomiendo revisar? Porque en muchos casos las compañías peruanas usuarias de los servicios prestados por no domiciliados asumen el impuesto, porque el no domiciliado seguramente va a querer recibir la retribución completa pactada en el contrato. Sin embargo, justamente para evitar algún impacto en la retribución que el no domiciliado obtiene, las compañías peruanas, como les comento, en algunas situaciones deciden asumir el impuesto. Entonces, en buena cuenta, esta revisión que les sugiero realizar sobre las retenciones a no domiciliados podría incluso generar un ahorro en la caja de la compañía, porque justamente evitaría que la compañía, de ser el caso, esté pagando indebidamente una retención y la esté sacando de su bolsillo, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos revisar ese tipo de situaciones, revisar tal vez los principales cargos que se tengan en el año como no domiciliados y básicamente revisar cuál es la tasa que estamos aplicando, si de verdad corresponde una retención, si sí le estoy aplicando una retención, si la tasa que le estoy aplicando es la correcta, y también, si es que de verdad corresponde realizar una retención, porque nuevamente, no vaya a ser que estemos aplicando una retención a un cargo que tal vez ni siquiera deba estar sujeto a retención. Seguimos. Un tema que nosotros también recomendamos revisar, y también ustedes lo habrán escuchado el año pasado, porque es una de las normas que justamente fueron publicadas en el marco de la pandemia, y concretamente me estoy refiriendo al decreto legislativo 1488. Según este decreto legislativo 1488, publicado el año pasado, como les digo, más o menos al inicio de la pandemia, se estableció un régimen especial de depreciación acelerada para determinados activos. ¿Por qué les traigo colección este tema si finalmente se trata de una norma que fue publicada el año pasado? Porque estas tasas de depreciación especial que ahora voy a comentar resultan de aplicación a partir del ejercicio 2021. Y en buena cuenta, ¿qué estableció este decreto legislativo? Y tal vez antes doy una breve introducción a lo que tenemos en la ley del impuesto a la renta. Como ustedes saben, para propósitos del impuesto a la renta, la tasa aplicable la tasa de depreciación aplicable a edificios y a construcciones es una tasa lineal del 5%, es decir, podemos depreciar edificios y construcciones en buena cuenta en 20 años. Eso es lo que tenemos según el régimen de la ley del impuesto a la renta, el régimen general. Sin embargo, con este decreto legislativo, publicado el año pasado, se estableció que tratándose de construcciones o edificaciones que cumplieran ciertos requisitos, se podía acceder a una tasa de depreciación acelerada, que sería del 20%. Es decir, podría ser inclusive que podamos depreciar estos edificios y construcciones bajo ciertas condiciones hasta en 5 años, en un plazo, por ejemplo, de 5 años, ¿no? En lugar del plazo de 20 años establecido por la ley del impuesto a la renta. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos aplicar esa tasa de depreciación acelerada? Básicamente son dos requisitos.
El primero de ellos es que la construcción de estas edificaciones, por ejemplo, se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del año pasado, del año 2020. Y el segundo requisito es que al 31 de diciembre del año 2022, es decir, al cierre del próximo año, la construcción hubiera tenido un avance de por lo menos del 80%. Estos requisitos son concurrentes, es decir, ambos requisitos se tienen que cumplir para que se pueda tener acceso a esa tasa de depreciación acelerada del 20%. Y esta tasa de depreciación acelerada, como les comenté hace unos momentos, resulta de aplicación recién a partir de este año 2020. ¿Cuál es la sugerencia en este caso? Revisar si es que en la compañía ha habido alguna construcción, alguna edificación que cumpla con esos dos requisitos, sobre todo el primero de ellos, ¿no? Que la construcción haya iniciado a partir del 1 de enero del año pasado, y si es que también se estima que la construcción va a tener un avance del 80% como mínimo al cierre del ejercicio 2022, se podrá acceder pues a la tasa de depreciación acelerada del 20%. Lo mismo ocurre con otros tipos de bienes que también fueron incluidos en ese decreto legislativo 1488. Y es que también, como para dar una introducción, digamos, este tema, ustedes saben que la ley del impuesto a la renta, antes de entrar a hablar de este decreto legislativo, la ley del impuesto a la renta establece tasas máximas de depreciación aplicables a ciertos bienes, ¿no? Y ustedes saben que las normas del impuesto a la renta se tiene una tabla similar a la que les estoy presentando en pantalla, una tabla con las tasas máximas de depreciación dependiendo del tipo de activos. Así, por ejemplo, en el caso de los equipos de procesamiento de datos, lo que establece la ley del impuesto a la renta es que estos tienen una tasa de depreciación del 25%. Eso es lo que establece la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, si es que este tipo de bienes, por ejemplo, equipos de procesamiento de datos, son adquiridos o fueron adquiridos en el año 2020 o ahora en el ejercicio 2021, se puede acceder a una tasa de depreciación acelerada del 50%. Es decir, podría ser incluso que lo determinado bien sea depreciado en 2 años, en lugar de 4 años, que es el tiempo, digamos, regular establecido por la ley del impuesto a la renta. Y así sucesivamente con otros tipos de bienes que ven en pantalla. Maquinaria y equipo, por ejemplo. La tasa regular, la tasa general de depreciación prevista en la ley del impuesto a la renta para ese tipo de bienes, maquinaria y equipo, es del 10%. Sin embargo, si es que las maquinarias y equipos son adquiridos entre el año 2020, año pasado, y este año 2021, sí podríamos acceder a una tasa de depreciación del 20%, en lugar de la tasa regular del 10%. Lo mismo para otros tipos de bienes. Tal es el caso de, por ejemplo, vehículos de transporte terrestre, pero con ciertas características que también ven en pantalla, con cierta tecnología. Esos vehículos también pueden acceder a esta depreciación acelerada, con lo cual tendríamos una depreciación bajo una tasa del 33.3%, en lugar de una tasa regular del 20%. Y sobre todo este tema cobra relevancia justamente por el sector al que pertenecen las compañías en las que ustedes trabajan. ¿Y por qué lo digo? Porque esto incluso podría resultar atractivo comercialmente para ofrecerlo a los clientes de ustedes. Es decir, esto podría ser, como les digo, muy llamativo para clientes que tal vez adquieran ese tipo de vehículos, en cuyo caso tendrían que adquirirlos este año, y ustedes podrían incentivar tal vez el tema comercial de la adquisición de estos vehículos justamente con ese aspecto tributario a considerar, ¿no? La tasa de depreciación especial o acelerada prevista por este régimen excepcional publicado en el marco de la pandemia. Recomendación también, antes de pasar al siguiente tema, es que puedan justamente revisar si ustedes, por ejemplo, en las compañías han adquirido ese tipo de bienes, en tu caso equipos de procesamiento de datos, por ejemplo, en cuyo caso podrían acceder a esa tasa de depreciación acelerada. Antes de pasar al siguiente tema, quería hacer una precisión, y es que este régimen, solamente para precisar, es un régimen opcional. Es decir, si ustedes consideran que les conviene aplicar este régimen, y si cumplen las condiciones establecidas para tal fin, podrían aplicar esas tasas de depreciación acelerada. Sin embargo, si ustedes prefieren utilizar las tasas previstas en el régimen general, también lo pueden hacer. No es un régimen obligatorio.
Y esto fue aclarado hace ya algunos meses mediante una norma, porque a veces se creía que en realidad este régimen era de obligatorio cumplimiento. Ustedes podrían preguntarse por qué no, o a qué contribuyente no le interesaría acceder a este régimen de depreciación acelerada. Y tal vez podría ser el caso de compañías que, por ejemplo, tengan pérdidas, ¿no? Tal vez si una compañía ya se encuentra en situación de pérdida tributaria, no le resultaría tan conveniente acceder a una depreciación acelerada de determinado bien, porque ello incrementaría el nivel de pérdida, ¿no? Entonces, estos regímenes especiales, excepcionales, que son publicados en ciertas coyunturas, hay que ver si justamente generan un beneficio para la compañía o no, porque no necesariamente, como el ejemplo que les comenté, pueden generar un beneficio para la compañía, ¿no? Entonces, hay que ver, en el caso de ustedes, si es que tienen ese tipo de bienes adquiridos, si es que podrían acceder a las tasas de depreciación acelerada y si es que justamente conviene que puedan acceder a ese régimen especial. Un siguiente aspecto tiene que ver con la deducibilidad de los intereses. Y este tema también es muy importante y les sugiero que también lo puedan revisar. Y de hecho, lo tienen mapeado porque corresponde también a un paquete normativo que fue publicado a fines del 2018. Recuerden que justamente a fines del año 2018 fueron publicados una serie de decretos legislativos que introdujeron distintos cambios a nuestro sistema tributario. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la deducibilidad de los intereses. Como ustedes recordarán, hasta el ejercicio 2018 nosotros teníamos una regla para la deducibilidad de los intereses. Los intereses, hasta la norma que teníamos en ese año, eran deducibles, siempre que obviamente se cumpliera con el principio de causalidad, y si es que esos intereses provenían de préstamos originados o otorgados, mejor dicho, por partes vinculadas, esos intereses estaban sujetos a determinado límite. Pues si excedían ese límite, los intereses no resultaban deducibles. Ese límite, hasta el 2018, estaba basado en el patrimonio neto. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Si es que hasta el 2018, por ejemplo, teníamos préstamos otorgados por partes vinculadas, lo que teníamos que hacer era ver cuál era el nivel de endeudamiento de la compañía, y lo que teníamos que hacer era comparar ese nivel de endeudamiento contra 3 veces el patrimonio neto de la compañía. Entonces, el patrimonio neto lo multiplicábamos por 3 y veíamos y comparábamos esos 3 veces el patrimonio contra el nivel de endeudamiento de la compañía. Si es que el endeudamiento contraído por la compañía con partes vinculadas excedía ese límite de 3 veces el patrimonio, ese exceso o los intereses correspondientes a ese exceso no resultaban deducibles para fines del impuesto a la renta. Entonces, eso era lo que teníamos que revisar. Sin embargo, a partir del 2019 se estableció que esa regla que únicamente funcionaba para los préstamos derivados de partes vinculadas, se extendió y de alguna manera se estableció que esa verificación del límite de los intereses también iba a resultar de aplicación para aquellos casos correspondientes a préstamos con partes no vinculadas. Entonces, ya esa regla de deducibilidad de los intereses ya no se restringía solamente a endeudamientos con partes vinculadas, sino incluso ahora con terceros independientes. Esa regla también se basaba en el criterio del patrimonio neto, es decir, justamente para verificar si los intereses provenientes de préstamos con terceros iban a ser deducibles o no, teníamos que hacer el mismo ejercicio que les comenté hace unos momentos. Ver el nivel de endeudamiento y comparar ese endeudamiento contra 3 veces el patrimonio neto del ejercicio anterior de la compañía, y si había algún exceso de endeudamiento, los intereses correspondientes a ese exceso ya no era deducible. Entonces, una idea importante es que a partir del 2019, y para el 2019 y 2020 concretamente, teníamos esa regla. La misma regla que ya manejábamos, de 3 veces el patrimonio neto, pero ahora se extendía a los préstamos provenientes también de terceros no vinculados. Sin embargo, lo que también se estableció a fines del 2018 es que a partir del año 2021, y en ese momento obviamente lo veíamos como un ejercicio muy lejano, a partir del ejercicio 2021 tendríamos nuevas reglas de juego en relación con los intereses. ¿Cuáles son esas nuevas reglas de juego que resultan de aplicación a partir de ese ejercicio 2021? Y es que ya no íbamos a tener que verificar el patrimonio neto
de la compañía del ejercicio anterior a fin de determinar cuál era el límite de endeudamiento, cuál era el límite de la deducibilidad de los intereses, sino que ahora nos olvidamos del criterio de patrimonio neto y agarramos el criterio del EBITDA. Pero un EBITDA no financiero, no contable, sino un EBITDA determinado específicamente por la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para verificar si los intereses resultan deducibles o no? Lo que tenemos que hacer, básicamente, es agarrar el EBITDA tributario, que como verán en pantalla es definido como renta neta, luego efectuar la compensación de pérdidas, más intereses netos, más depreciación y amortización. Agarramos el EBITDA tributario y le sacamos el 30%. Hasta ese nivel, es decir, hasta el 30% del EBITDA tributario es el nivel máximo, digamos, de intereses que van a resultar deducibles para fines del impuesto a la renta. Entonces, nos olvidamos nuevamente del patrimonio neto, ese concepto, ese criterio ya no lo tomamos en cuenta con las reglas aplicables a partir del 2021, y más bien tomamos el 30% de un EBITDA tributario. Un concepto también que les recomiendo tomar en cuenta es que también tenemos una sutil diferencia en cuanto al cálculo justamente de los intereses que van a ser deducibles o no. ¿A qué me refiero? Si se fijan, con estas nuevas reglas de deducibilidad de los intereses, se toma un concepto nuevo llamado interés neto. Si se fijan, en lo que figura en la parte de la mitad de la pantalla es que a partir del año 2021 no serán deducibles los intereses netos, en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Eso es lo que veníamos conversando. Pero si se fijan, utilizamos un concepto de intereses netos. ¿Cómo que intereses netos? ¿Por qué la norma me habla de intereses netos y ya no me habla solamente de intereses como antes lo hacía? ¿Cuál es la definición del interés neto? Es el monto de los gastos por intereses que excede el monto de los ingresos por intereses. En buena cuenta, lo que tenemos que ver es que si se trata, por ejemplo, de una compañía que ha recibido un préstamo y que también otorga préstamos, va a tener ingresos por intereses, por el préstamo otorgado, ¿no es cierto? Una compañía que prestó dinero gana intereses. Entonces tenemos ingresos por intereses. Pero a la vez, en ejemplo, esa misma compañía recibió préstamos de otras compañías. Entonces tiene un gasto por intereses. Entonces, una misma compañía tiene ingresos por intereses y gastos por intereses. En esa situación, lo que establece la norma es que solo si el gasto por interés resulta siendo mayor al ingreso por interés, esa diferencia que resulte entre el gasto menos el ingreso por interés es la que tenemos que someter a esta regla del 30% del EBITDA, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si por el contrario se trata de una compañía que solamente tiene gastos por intereses, más no ingresos por intereses, pues nuestro interés neto va a resultar justamente siendo el interés que se tiene por los préstamos que pueda haber recibido, porque en el ejemplo que les estoy proponiendo no hay un ingreso por interés. Entonces, este concepto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellas compañías que reciben préstamos y otorgan préstamos, porque lo que se somete a la regla, nuevamente, solo para precisarlo, es el interés neto, ¿no? Dado por la diferencia entre el gasto por el interés y el ingreso por el interés. Un tema importante también es que, y eso también es una novedad, es que no solamente ya nos olvidamos del criterio de patrimonio neto, porque ahora utilizamos más bien el EBITDA, y tiene que ver con que si es que en aplicación de esta nueva regla, el 30% del EBITDA, para determinar cuánto interés neto es deducible o no, si es que yo tengo una parte de interés neto que no es deducible por haber excedido el límite del 30% del EBITDA, ese interés no deducible se puede arrastrar hasta 4 años inmediatos siguientes, ¿no? Entonces, es algo parecido a lo que tenemos en uno de los sistemas de arrastre de pérdida, digamos, y es algo que no teníamos bajo la regulación anterior, porque en la regulación anterior, cada vez que teníamos un interés que no era deducible por exceder el límite, definitivamente se convertía en un gasto no deducible, y prácticamente era una partida definitiva, una partida permanente. Sin embargo, en este caso, lo que la norma ha establecido, y nuevamente es un concepto nuevo, es que aquellos intereses netos que excedan el límite, bajo el 30% del EBITDA tributario, pueden ser arrastrados por 4 ejercicios siguientes. Además, es muy importante tener en cuenta, y eso es algo que no teníamos también bajo la regulación anterior, y es que hay algunas excepciones previstas en la norma
según las cuales no resulta de aplicación este límite de intereses en función al 30% del EBITDA. Y básicamente, por citar una de las situaciones que establece la norma, es que este límite del 30% del EBITDA aplicable a los intereses netos no resulta de aplicación para el caso de aquellas compañías que reporten ingresos netos menores o iguales a 2.500 UITs, que aproximadamente son 10 millones de soles, ¿no? Entonces, si se trata de una compañía con ingresos netos que sean menores o iguales a 2.500 UITs, este límite no resulta de aplicación. Siendo yo así, y antes de pasar al siguiente punto, recomendamos entonces, como estas reglas de deducibilidad de los intereses resultan de aplicación ya a cualquier tipo de interés, sea que provenga de una parte vinculada o no a la compañía, lo que nosotros sugerimos es que se revise cuál es el nivel de endeudamiento que hoy tiene la compañía, ¿no? Para justamente ir proyectando, ya que estamos en la última parte del año, ir proyectando cuál va a ser la parte de los intereses netos que vaya a resultar deducible. Porque si ya estamos en una situación en la que estamos proyectando que tendremos una gran parte de intereses que no van a ser deducibles para fines del impuesto a la renta, justamente por exceder este límite del 30% de la EBITDA, lo que nosotros sugerimos es ver si es que hay alguna manera para reducir este impacto que va a tener la compañía. Ver tal vez si es que hay alguna otra alternativa, mecanismo, para que justamente la compañía no tenga un nivel elevado de intereses netos no deducibles. Otros aspectos que yo también recomiendo revisar, sobre todo tratándose de compañías que pertenezcan a grupos internacionales y que, por ejemplo, tengan accionistas en el exterior. Y nosotros a eso le hemos denominado estrategias de cash out. ¿A qué nos referimos con estrategias de cash out? Con el término estrategias de cash out nos referimos a cómo una compañía peruana, por ejemplo, que planea enviar dinero, por ejemplo, a los accionistas, cómo puede verse impactada con el tema tributario, ¿no? Que es un tema muy importante y que justamente puede generar un impacto económico en la compañía. Una primera forma, y tal vez evidente, de enviar dinero a los accionistas de una compañía peruana es realizar una distribución de dividendos. Una distribución de dividendos, como ustedes saben, tratándose de accionistas no domiciliados, está sujeto a una retención del 5%. Entonces, si es que, por ejemplo, una compañía peruana necesita enviar dinero a los accionistas, tiene que tener en cuenta, pues, que ese envío o esa distribución de dividendos genera un impacto del 5% por concepto de retención del impuesto a la renta de los dividendos. Hay otras situaciones también en las que a veces los accionistas, para seguir el ejemplo, no domiciliados, requieren recibir dinero por parte de la compañía peruana. En ese tipo de situaciones, también lo que se puede evaluar es la distribución de dividendos a cuenta o dividendos adelantados, también conocidos, ¿no? ¿A qué me refiero con ese supuesto? A veces, en el transcurso del ejercicio, estamos ahora en 2021, podría ser que justamente que como el año no cierra, no sé si la compañía va a arrojar utilidades o tal vez va a tener pérdidas. Entonces, ¿cómo podría ser para hacer una distribución? Sí es posible hacer una distribución de dividendos a cuenta de lo que finalmente resulte arrojando la compañía como resultado del ejercicio. Entonces, podría ser el caso, por ejemplo, que una compañía ahora en el transcurso del año 2021 decida adelantar dividendos. En ese tipo de casos, el dividendo adelantado igual está sujeto a una retención del 5%, porque estamos caracterizándolo como dividendo, y lo que va a suceder también es que al final del año se tenga que hacer finalmente la evaluación, o se saque la cuenta de finalmente cuál fue el resultado obtenido por la compañía, ¿no? Entonces, si es que finalmente la compañía arrojó menos dividendos de los que se adelantaron, esa diferencia va a constituir un préstamo, porque finalmente la compañía está arrojando un resultado menor al que se tenía pensado, ¿no? Entonces, allí respetamos el tratamiento de dividendos hasta el resultado de la compañía y a aquella diferencia que se ha distribuido además a título de dividendos a cuenta se le da el tratamiento de un préstamo a favor de los accionistas, ¿no? En ese caso, fíjense que habría que revisar cuál es el impacto que se genera para la compañía peruana, porque si se entiende al final del ejercicio, dependiendo de los resultados que arrojó la compañía,
que hay una porción que se entiende como un préstamo otorgado a los accionistas, habrá que ver, como les digo, las consecuencias fiscales aplicables a la compañía que hizo el préstamo, porque seguramente va a tener que reconocer intereses. Otros aspectos también en el marco de esas estrategias de cash out, ¿cómo se podría, cuál es el tratamiento que resultaría de aplicación a esa situación? A veces las compañías deciden hacer reducciones de capital, y las reducciones de capital por sí mismas, bajo nuestra legislación tributaria, no generan un impacto fiscal. ¿Por qué? Porque una reducción del capital es básicamente devolverle a los accionistas lo que ellos invirtieron en la compañía, ¿no? Entonces, se hace una reducción de capital. Entonces, si, por ejemplo, determinado accionista aportó 100 para obtener acciones de la sociedad peruana, en mi ejemplo le podría devolver los 100, las acciones se cancelan y básicamente lo que está ocurriendo es una devolución de la inversión del accionista. Ese tipo de situaciones, como les comenté, por sí mismas no generan un impacto porque solamente se está devolviendo algo que en algún momento constituyó un aporte de capital. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que contamos en la ley del impuesto a la renta con distintos supuestos asociados a las reducciones de capital, según los cuales, en algunos casos, estas reducciones de capital enmarcadas en determinado contexto pueden generar un supuesto de dividendo. ¿Ello en qué se basa? Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un artículo en la ley del impuesto a la renta, que es el artículo 24-A, que justamente establece los distintos supuestos de dividendos que se pueden dar. Es decir, no solamente entendamos para fines tributarios que un dividendo es básicamente la distribución de las utilidades de la compañía a favor de los accionistas, sino es que la ley del impuesto a la renta ha establecido una serie de supuestos, regulados como les comenté en el artículo 24-A de la ley del impuesto a la renta, bajo los cuales ciertas situaciones son calificadas como distribuciones de dividendos. Uno de esos casos, como los vengo comentando, tiene que ver con la reducción de capital. Si se hace una reducción de capital en el marco o acompañado de ciertas situaciones, podríamos eventualmente estar ante distribuciones de dividendos, ¿no? Entonces, allí la recomendación es ver si es que se están haciendo reducciones de capital o si se planean realizar reducciones de capital, para ver si esa reducción de capital eventualmente, acompañada de ciertos supuestos, podría involucrar una distribución de dividendos para fines del impuesto a la renta. Dividendos que en ese caso estarán sujetos a la tasa de retención del 5%. Otra alternativa a evaluar en caso nuevamente la compañía peruana tenga la necesidad de enviar dinero a los accionistas es básicamente otorgar un préstamo, ¿no? Entonces, la compañía peruana, en mi ejemplo, estaría otorgando préstamos a los accionistas. En ese caso, como les comenté en la lámina anterior, si es que la compañía peruana otorga un préstamo, habrá que ver pues las implicancias para fines de la compañía peruana, porque seguramente tendrá que reconocer intereses, ¿no? Intereses que van a estar agravados con el impuesto a la renta. Por último, una situación también que suele ser vista en la práctica tiene que ver con la prestación de servicios intercompanies. Acá lo que podría suceder es que las compañías del exterior brinden servicios a las compañías peruanas, en cuyo caso las compañías peruanas van a tener que reconocer pues, un gasto para fines del impuesto a la renta. Y habrá que ver si es que en ese tipo de situaciones de servicios intercompany cabe la obligación de realizar algún tipo de retención. Como les comenté hace algunas láminas, no necesariamente todos los cargos que vengan del exterior están sujetos necesariamente a una retención del impuesto a la renta. Dependiendo del tipo de servicio, podría ser que yo tenga un gasto por determinado servicio, siempre que cumpla con el criterio de causalidad, así como de otros requisitos, pero podría ser que este cargo no necesariamente represente para el no domiciliado una renta sujeta a retención. Entonces, habrá que ver pues allí cuáles son las implicancias o las consecuencias o el tratamiento fiscal aplicable en ese tipo de situaciones, ¿no? Nuevamente, la idea se centra en que podría ser que las compañías del grupo no domiciliadas presten un servicio a favor de una compañía peruana. La compañía peruana, si cumple con determinados requisitos, va a poder deducir el gasto para fines de su impuesto a la renta y podría ser incluso que los servicios generen rentas que no necesariamente estén sujetas a retención. Habrá que ver la naturaleza de esas rentas para ver si es que corresponde a una retención
cuál será la tasa de retención, o si más bien esos cargos no están sujetos a retención alguna. Otros aspectos a considerar, ya nos estamos acercando a la hora de término. Nuestra idea aquí, ya como les digo, para ir terminando, tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que debido a la coyuntura en la que nos encontramos, y si se fijan en las noticias, hay cierto foco específico en ciertas compañías grandes y dedicadas a determinados sectores. Esto da a entender que seguramente las acciones de la administración tributaria se pueden intensificar. Y hoy no sabemos los sectores que van a estar en la mira. Siendo así, lo que nosotros sugerimos es que si bien, por ejemplo, el sector automotriz no tiene un régimen específico, no hay una ley específica como se ocurre, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos o en el sector minero, sí pues tienen, como ustedes saben, algunos aspectos muy específicos que resultan justamente de aplicación al sector. Los descuentos, las bonificaciones, las medidas comerciales, algunos bonos, algunos temas asociados a intercambios de piezas, justamente para promover las ventas de los vehículos. Entonces, hay ciertos temas que sí son propios del sector. Entonces, en ese tipo de casos nosotros sugerimos ver si esos temas típicos del sector automotriz vienen siendo tratados de manera correcta desde un punto de vista tributario. Si no, lo que nosotros sugerimos es que de manera preventiva y de manera proactiva se revisen esas posiciones fiscales o esos tratamientos tributarios que vienen siendo aplicados a estos aspectos comunes del sector, a fin de ver si de alguna manera sentimos que ese es el tratamiento que corresponde. Y no esperar, pues, a que venga la SUNAT a realizar fiscalizaciones a las compañías del sector y tal vez encontrarnos en alguna contingencia, ¿no? Entonces, en buena cuenta, nosotros sugerimos aquí es que las compañías del sector puedan revisar las principales operaciones que tienen y justamente ver si es que esas posiciones aplicables a tales situaciones, a tales operaciones, son las correctas. Si no, hay que hacer los ajustes necesarios, las correcciones necesarias para evitar cualquier contingencia que pueda ser determinada por la administración tributaria, sobre todo porque, de lo que estoy viendo en las últimas semanas, las labores de fiscalización se vienen incrementando. Yo me acuerdo que en los primeros meses de la pandemia, y obviamente por la situación en la que nos encontrábamos en el país, muchas de las fiscalizaciones se suspendieron, o muchos de los temas de las fiscalizaciones se paralizaron. De alguna manera, la labor de fiscalización de la SUNAT se reactivó aproximadamente, creo que hace un año. Y ya estoy notando que en los últimos meses, de hecho, se están intensificando las labores de fiscalización. Hay muchas fiscalizaciones que están avanzando muy rápido, hay nuevas fiscalizaciones que están empezando a nuevas compañías, entonces es muy importante tener en cuenta este tema de proactividad que les comento, y no esperar a que simplemente la SUNAT venga a revisarnos, a hacernos una fiscalización, sino que justamente veamos cuáles son las principales posiciones fiscales adoptadas por las compañías a las operaciones más resaltantes que puedan darse en el sector, ¿no? Eso sería lo que yo les quería comentar. Voy a ver si es que hay alguna pregunta. A ver. Acá lo que señala, la pregunta de Alejandro es la siguiente. Para el cálculo del debito tributario, ¿se incluyen los intereses por NIF 16, siendo una norma estrictamente financiera? Allí, corrígeme Alejandro si me equivoco, pero entiendo que la NIF 16 está asociada a los arrendamientos. Pero bueno, más allá de ese tema, fíjense que el EBITDA, el EBITDA que mencioné, como les dije, tiene que ver básicamente con un concepto tributario. ¿Por qué con un concepto tributario? Porque si bien el EBITDA es un término financiero, el legislador del impuesto a la renta ha establecido su propia definición. Y como les comenté, básicamente el EBITDA tributario, que es el que tenemos que utilizar para el cálculo de la deducibilidad de los intereses, es básicamente parte de la renta neta. Entonces, ahí, Alejandro, lo que habría que ver en estricto es si, antes de entrar al tema de la deducibilidad de los intereses, si es que para el cálculo del impuesto a la renta en estricto, es decir, para la determinación de la renta neta del impuesto a la renta sobre la que se le aplica la tasa del impuesto del 29.5, ¿cuáles son los conceptos que estamos incluyendo? Porque no necesariamente las normas contables
van a hacer que todo lo que se tenga que hacer a nivel contable, a nivel financiero, tenga un impacto en lo tributario. Entonces, nuevamente, para el tema del EBITDA tributario, que es el que vamos a utilizar para el análisis de la deducibilidad de los intereses, hay que partir de la renta neta. Entonces, ahí yo preguntaría, en ese caso concreto, por aplicación de determinada norma contable, eso que se pueda generar, esos intereses en el ejemplo de Alejandro, entra como parte de la renta neta tributaria, ¿no? Y sobre eso ya daríamos la respuesta. Pero entonces, en buena cuenta, ese EBITDA tributario parte en buena cuenta de mi renta neta, que es lo que me sirve para calcular mi impuesto a la renta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pamela, creo que ya no hay más consultas, creo que el tema ha quedado bastante claro. Tal vez tuvieras algunas palabras de cierre para dar por culminada la charla. Sí, claro que sí. Sí, a ver, en realidad, lo que les comenté al inicio, ¿no? Un poco de manera resumida, es muy importante tener en cuenta que si bien no hemos tenido pocos cambios tributarios aplicables recién a partir de este año 2021, como el tema de los intereses, por ejemplo, o algunos regímenes especiales como el de la depreciación tributaria, no perdamos de vista aspectos básicos que seguramente también hemos tenido que aplicar hace varios años, ¿no? Verificar si lo que hoy se está aplicando a nivel de la compañía, a nivel tributario de la compañía, se ajusta a lo establecido por la norma. O aprovechar aquellos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Fiscal que permitan un alivio en la caja de las compañías. No hay que perder de vista esos aspectos. No hay que perder de vista que las fiscalizaciones, como les comenté hace unos momentos, se están intensificando, con lo cual hay que tal vez tener una reacción proactiva, ¿no? Y no solamente estar esperando que tal vez la autoridad tributaria pueda revisar la compañía. Hay que ver si las posiciones fiscales adoptadas en los últimos años o en los años no prescritos se ajustan a lo previsto en las normas, o tal vez hay algo que debamos cambiar a nivel interno a raíz de pronunciamientos recientes por parte de la SUNAT y del Tribunal Fiscal, ¿no? Todo ello para que nosotros nos sintamos de alguna manera tranquilos en cuanto a las posiciones fiscales y en cuanto al tratamiento tributario que se viene aplicando dentro de las compañías. Muchas gracias, Pamela, por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Igualmente queremos agradecer a todos los participantes que nos han acompañado esta noche. Aprovechar para invitarlos a seguirnos a través de nuestra biblioteca virtual, que es un servicio que hemos implementado hace unos meses y al que pueden acceder de forma gratuita a través de la página web de la AP, www.aap.org.p/biblioteca, donde podrán encontrar esta conferencia y las demás que realizamos como SECAP y que organizan nuestros aliados. Esperamos que tengan una muy buena noche. Muy buenas noches, Pamela. Gracias nuevamente por la información que nos has brindado. Gracias.